Hola, ¿cómo están? Soy Elis Cervallán Y yo soy José Otreras, también conocido como Planeta Errante. y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia. Y en el episodio de hoy venimos con otro episodio, con un formato que habíamos repetido antes, en el que vamos a hablar de dos mujeres. La vez pasada habíamos hablado de María Merian y de Jocelyn Bell. Ujú. Esta vez tratamos de que el episodio fuese como de un tema más parecido, así que elegimos matemáticas. Y vamos a hablar de dos matemáticas de la historia. Algunas que puede que conozcan o puede que no. No lo sé, solo quiero decir sí que el autor intelectual de la idea temática fue José. Tengo que entregarle todo el mérito. El autor intelectual. Creo que hablar en plural es mucha gente. Nah. Pero me pareció súper buena idea. Creo que es buena idea que elijamos nombres que tienen relación, más allá de que sean mujeres, pero que sean de temáticas cercanas o de disciplinas, de las mismas disciplinas, me parece súper buena idea. Sí. Así además podemos contrastar un poco las historias que conozcamos. Podemos hacer tal vez una conexión entre una historia, porque cada uno de nosotros va a contar una historia diferente. Así es. Y voy a partir yo con una matemática que la gente que la conoce por el nombre de Emmy Noether. Pero en verdad ella, cuando le pusieron el nombre en su nacimiento, se llamaba Amalie Emmy Noether. Pero muy pronto dejó de utilizar su primer nombre y empezó a utilizar su segundo nombre como su nombre principal. Por eso la conocemos con ese nombre. Ella nació el 23 de marzo de 1882 en una ciudad de Alemania que se llama Erlangen. No me suena esa ciudad. No, a mí tampoco. No, yo soy muy sincera, tampoco me suena. Y Emmy desde siempre estuvo muy expuesta a las matemáticas, porque su padre era matemático, se llamaba Max Noether, y era académico en la Universidad de Erlangen. Entonces la matemática siempre formó parte de su vida y siempre estuvo presente en discusiones que su padre tenía con otros colegas. Ya veo. Emmy era la mayor de 4 hermanos, la única mujer, y la verdad es que todos se dedicaron a la ciencia. ¿En serio? Sí, Wow. Entonces sí. una familia singular. Sí, la verdad es que es bien atípico, creo yo, para la época además, Sí. que todos, incluidos la mujer de la familia, se dedicaran a la ciencia. Además de ser una persona que tenía inquietud obviamente por las ciencias, también debe haber tenido una infancia no muy amable en el colegio porque tenía un problema en el habla que se llama sigmatismo. ¿Y la es verdad eso? es que no fui capaz de entender bien qué era el sigmatismo, pero por lo que leí se debe de confundir con el ceseo, porque decían no es lo mismo que el ceseo, por ejemplo en Andalucía, en España cesean, pero esto es un poco diferente. Así que debe haber tenido un poco que ver con eso, se debe haber parecido. Así que no debe haber tenido una infancia súper fácil, ya me imagino entiendo. como el bullying de la época. Sí, me lo imagino. Y su inteligencia siempre fue reconocida por sus cercanos. De hecho, hay una anécdota de que ella resolvió un acertijo siendo muy pequeña y todos en el fondo se daban cuenta de que era súper inteligente. Pero a pesar de eso, obviamente le enseñaron a cocinar y a limpiar, que era lo que las mujeres hacían. Claro. Y también ella aprendió a tocar piano, que no le gustaba mucho, pero sí le gustaba mucho bailar. Y cuando creció, estudió idiomas. ¿Para aprender latín o no? No. Aprendió francés e inglés. Sí, tiene sentido. Claro. Y ella aprobó un examen para poder ser profesora de francés e inglés en el 1900. Entonces ella tenía también una carrera en lengua. Claro. Ya. Pero rápidamente decidió que eso no era lo que ella quería hacer. Y que ella lo que quería hacer era estudiar matemáticas. Esto, por supuesto, no era tan simple. No era solo llegar y decir, sí, yo quiero ser matemática y voy a entrar a la universidad. No funcionaba así. Sí, ahí tengo la duda de cómo lo hizo. ¿Cómo lo hizo para estudiar matemáticas? Bueno, decide entrar a la universidad donde trabaja su padre, en la Universidad de Erlangen.
Y fue difícil porque 2 años antes el senado académico de esa universidad, de esa misma institución, había declarado que la coeducación, que es básicamente la educación con hombres y mujeres, donde no había, donde en el fondo había igualdad de género, podría derrocar todo el orden académico. ¿Qué? Así que, claramente las mujeres no eran bienvenidas en esa institución. A pesar de eso, pudo entrar, pero no en condiciones normales. Cuando ella entró, eran 2 mujeres y habían 986 alumnos matriculados. ¿Qué? ¡Wow! Pero ellas no podían asistir a todas las clases. Ellas tenían que primero pedirle permiso explícito a los profesores de las clases para que ellas pudieran asistir. Entonces, básicamente lo que ellas pudieran estudiar dependía de la voluntad de los hombres profesores de esa universidad. ¡Wow! ¡Qué terrible! Ahora no entiendo. Supongo que no pudieron ir a todas las clases, ¿o no? La verdad es que no encontré exactamente información de a qué clases pudo y no pudo ir, pero lo que sí dejaban muy claro es que solo podía asistir de oyente. Entonces, en realidad, ella no era una estudiante formal. Ya, no tenía evaluaciones, no tenía nada, al final. No. Wow, entonces A pesar de todo, era permiso para entrar a la sala nomás. Wow. Era permiso para aprender si es que te daban el espacio en donde sentarte un poco. Era como eso. Y esto yo creo que va a ser una tónica en la vida de Emi, porque, bueno, ahí vamos a escuchar la historia, pero en realidad ella nunca hizo nada en forma oficial, por decirlo así. Siempre como por fuera. Claro, muy al final, muy al final, realmente como que pudo acceder a lo que era realmente un mundo académico, pero siempre fue así. Como puedes ir de oyente, puedes hacer esto pero no oficialmente, puedes hacer esto pero mejor pongámosle nombre de hombre, cosas así como... chuta. Siempre como medio escondida en el fondo. En todo caso, una cosa que sí logró fue en el fondo obtener un título equivalente a una licenciatura. O sea, logró finalmente que sus estudios fueran reconocidos. En el año 1903, el 14 de julio de 1903, se gradúa. En ese momento que se gradúa, se traslada a otra universidad al año siguiente. Al año siguiente decide irse a estudiar a la Universidad de Gotinga. Allá estaban personas que todos conocemos, Churchill, por ejemplo. Sí, ese lugar es famoso. O Minkowski. Estos son nombres que si los googlean enseguida van a aparecer como... Bueno, si googlean a Emi Noether, por supuesto que también está lleno. Pero me refiero, eran personas muy de renombre. Y pudo estudiar con estas personas, grandes científicos de la época. Y decide volver a Erlangen. No sé si se llama Erlangen o ninguna de esas. Claro. Y se llama de otras... ¿Cómo será la pronunciación alemana de ese nombre? No lo voy a intentar. Y vuelve a la universidad porque se levantan las restricciones para que las mujeres sean estudiantes. Wow. Entonces, sí, ella está en Erlangen, se va a Gotinga y cuando finalmente en su ciudad natal quitan las restricciones para las mujeres, ella se devuelve y ahí es cuando puede escribir su tesis, bajo la tutela de un amigo de su padre que se llamaba Paul Gordon y que era una persona que ella conocía desde la niñez. ¿De qué era la tesis? Su tesis es... Tampoco voy a intentar decir el nombre real de la tesis, así que traducción libre es sobre la construcción de los sistemas formales de las formas ternarias bicuadráticas. ¿Qué? ¿Qué quieres que te diga? Bueno, sí. Mira, debo decir que yo... Sí, pues eso te iba a decir, como los títulos de nuestras tesis los pusimos muy pronto. Y al final eso hace que los títulos sean súper amplios respecto de lo que uno hace realmente. Te dice, tu jefe te dice, pon lo suficientemente amplio para que todo lo que salga de esto entre dentro de ese título. Pero ese título yo... ¿Qué? No entiendo. ¿Qué es eso? No lo sé.
Sí, yo No aquí lo tengo sé. que decir que hay muchas cosas, como es un episodio de matemáticas, por lo menos para mí muchas cosas que no entendí. No, yo también hubieron muchas cosas que no entendí. Y de hecho mi marido me dijo, deberías hablar con un matemático o una matemática para que te explique eso. Le dije, se trata más sobre la persona que Sí, sobre su sí, no, teoría o sobre claro. su ciencia. Así No, que no les vamos a estar explicando teoremas o ecuaciones matemáticas en este episodio. no, por favor, no. Bueno, ella entonces termina su tesis en 1907 y lamentablemente, si bien se habían levantado las restricciones para las estudiantes, no se levantaron las restricciones para las profesoras. No habían profesoras Ah, en la universidad, no habían académicas, eran solo académicos. ujú. Y, y eso lo que logró fue que en realidad ella se pusiera a hacer clase en forma gratuita durante 7 años en la universidad, muchas veces reemplazando Ay. a su padre. Entonces, ¿qué estás pensando? Aquí ella tuvo suerte, que tenía respaldo de su familia para poder hacer eso gratis. Claro, en el fondo ella todavía en ese momento sigue viviendo con su familia. Recordemos que su padre es matemático, es académico en la universidad. Su familia respetó su decisión y la apoyan. Y de hecho no lo mencioné, pero sus hermanos, por ejemplo, Fritz Netter, también es matemático. Estudió en la Universidad de Múnich. Su hermano Alfred fue doctor en química, también de la Universidad de Erlangen. Y el más pequeño, Gustav, él parece que es el único que no estaba relacionado con la academia y parece que tuvo una vida muy enferma. Entonces es como el Mm, único que se escapa un ya. poco. Pero ella estaba rodeada de estos hombres de ciencia, digamos, y la respaldaban en sus decisiones y efectivamente, gracias al respaldo de la familia y el respaldo económico también, podía seguir adelante con su ciencia, con sus Ujú. investigaciones. Y por suerte, porque ¿qué sería de nosotros sin el teorema de Netter? Cierto. En 1915, ya han pasado 7 años, ella se doctora en el 1907, 7 años después, o sea, está trabajando en forma gratuita, haciendo clases, y David Hilbert, que estaba en la Universidad de Gotinga, donde ella había ido un tiempo, intenta llevarse a Emmy Netter a la universidad. Él estaba en el departamento de matemática, pero lamentablemente recibe muchísima resistencia por parte de sus pares, por sus colegas, para que ella tome un cargo académico. Y escucha esto. Y Ujú. esto lo leí en varias partes con palabras diferentes, ¿sí? Ya, Elegí aquí una de las traducciones, pero el espíritu es el mismo en todas ya, partes. dale. Uno de los miembros de la facultad dijo: ¿qué pensarán nuestros soldados cuando regresen a la universidad y encuentren que se les pedirá que aprendan de una mujer? Que todavía no entiendo cuál era el problema. ¿Cuál era el problema que aprendieran de una mujer? Wow. Como que todavía no me entra en la cabeza. Y Hilbert, que tenía una forma de pensar muy distinta, decía: no veo por qué el sexo de un candidato puede ser un argumento en contra de su admisión como privat docent. Ese era como el nombre del cargo, digamos, Ujú. como académico. Después de todo, somos una universidad y no un establecimiento de baños. Así como de sauna, ¿cachai? Como, ¿qué tiene que ver acá el Sí, sexo de la persona o el género de la persona si no tenemos nada que ver con nada de eso? buena respuesta. Sí, aunque me imagino que tiene que ser. Para algunas personas que fuese mujer ya era suficiente. En el fondo ellos ya sabían que ella era una persona brillante, porque de Sí, hecho pues si se la Hilbert, querían llevar. sí, po, y de hecho, claro, Hilbert se la quería llevar específicamente por los trabajos en los que ella se desarrollaba. Había una relación con la teoría de la relatividad de Einstein. Mm, Había, en el fondo, lo que ella desarrollaba iba a poder explicar ciertas cosas, o al menos eso era lo que Hilbert esperaba. Entonces, por eso se la quería llevar para que siguiese desarrollando esos trabajos que ella realizaba. Y de hecho, a pesar de que hubo rechazo, gracias al apoyo de la familia de ella, mm. se puede ir en el mes de abril a Gotinga y durante los primeros años se quedó allá sin recibir sueldo. Oh, Y su familia le pagaba el alojamiento y la alimentación para que ella pudiera, en el fondo, ejercer de profesora. Y como había una reticencia muy grande a que ella, mujer,
impartiera clases, impartiera cursos, muchos de sus cursos eran publicitados bajo el nombre de Hilbert. Ah, ya. O sea, en el fondo Hilbert ponía el nombre para que ella pudiera hacerlo. Esto se parece a una cosa que había mencionado antes en cuanto al ese factor suerte. O sea, además de tener ese gusto por la ciencia, por la matemática en este caso, necesitas otras cosas, como en este caso la familia que te ayude. En algunos casos puede ser esposo, o tal vez un amigo y alguien en la academia, mejor todavía. Claro, al final yo creo que era la combinación entre la familia y algunos pares que de verdad la veían como una científica y no como una mujer. O sea, no me refiero a que haya que negar como la esencia de la gente, pero en la época era eso, era ver la científica más allá de la mujer. Y eso fue clave en la vida de ella. O sea, el hecho de que hubieran hombres académicos que la defendieran, eso era súper importante. Y efectivamente que la familia la mantuviera, eso también era clave, porque si no, no hubiese podido vivir. Uh-huh. Bueno, unos pocos meses después de su llegada a Gotinga, parece ser que Einstein llegó a hacer unas conferencias sobre su teoría general de la relatividad, que todavía estaba en proceso y todavía estaba trabajando en ello. Pero habían algunos problemas. Había un problema con la conservación de energía dentro de la teoría de la relatividad. Nosotros siempre, cuando uno está en el colegio, te enseñan esto de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, como típica... Sí. Ya, bueno. Eso parecía no suceder en la teoría de la relatividad. Entonces, eso era un problema. ¿Cómo resuelves eso? Una teoría que va en contra como de un principio básico de la física generaba cierto ruido en la comunidad. Y de hecho Hilbert describía esto como el fallo de la energía, que para él era como clave. Si no se resolvía, la teoría de Einstein no iba a poder ver la luz, porque había como un fallo intrínseco dentro de su Qué raro. enunciado, digamos. Y muy poquito después de ella llegar a Gotinga, Emmy prueba su teorema famoso, el teorema de Noether, Sí. que lo publica 3 años después, en 1918, pero ya. ella lo tenía listo en 1915. ¿Cuándo se publica la teoría relativa general? Y José dijo que no íbamos a explicar teoremas. Ah, ya. Y no vamos a explicar teoremas. Pero este teorema se trata de simetrías y de conservaciones. Uh-huh. Son esas dos cosas que relaciona. Y quería, en estos páginas y en esta información que leí sobre Emmy, un físico explica el teorema de Noether. Hace una analogía y me pareció interesante, así que quería leérselos. Ya, dale. No es mía, es de un profesor que se llama Lozano, de apellido. Dice ella, imagínense que tengo una copa de vino en la mano y le digo que cierre los ojos. Mientras los tiene cerrados, giro la copa Uh-huh. en su eje, o sea, en el sentido largo de la copa, y después le digo que abra los ojos, y entonces seguramente no se dará cuenta de que yo giré la copa. O sea, imagínense una copa, uno la tiene en la mano, la gira y se sigue viendo igual. ¿Por qué se sigue viendo igual? Se sigue viendo igual porque la copa es simétrica en ese eje. Ahora, eso no funciona si la giro en el otro sentido. Si la giro como de arriba hacia abajo. Para que se caiga el vino. Claro. Ahí se cae el vino y notas la diferencia. Claro, y ahí notas la diferencia. Y eso es un poco, así en palabras súper simples, de lo que trata el teorema de Noether. Uh-huh. Claro, uno se lo puede imaginar como... Tienes ciertas dimensiones para moverte, pero en algunas dimensiones cuando te mueves no ves ningún cambio. O en alguna parte no hay un cambio apreciable. Entonces eso significa que de alguna manera se puede reducir el problema a menos dimensiones. Claro, el teorema de Noether efectivamente simplifica muchas cosas. Uh-huh. Que son muy complejas y te permite simplificar, entonces te permite resolver cosas que de otra manera son súper complejas. Y yo creo que el teorema de Noether está un poco subestimado. O sea, no subestimado, pero cuando uno lo estudia creo que no logramos como dimensionar lo presente que está en todo. Tal vez sea más para nosotros, tal vez nunca nos sumergimos tanto en esa área matemática, en esa área analítica de matemática y de física, porque
sí he visto, por lo menos gente en matemática y en física, sobre todo, que le da mucha importancia a Nether. Y nosotros también deberíamos dársela Sí. porque como que nuestra vida se basa como en gravitación y cosas de ese estilo, que como que viven de eso. Sí, en realidad es un teorema que de hecho leí en varias partes gente, físicos y físicas que decían, es el teorema más bello que haya estudiado. Hay gente que cuando lo aprende se queda obnubilada con su belleza y cómo logra simplificar las cosas. Y de hecho Einstein fue uno de ellos. Einstein escribió diciendo que en el fondo ella, básicamente en palabras burdas, era como todos deberían tenerle susto a ella porque ella es muy seca. O sea, era como, el mensaje era ese. Ya. El mensaje Era era ese. intimidante. Sí. Y una de las cosas que conversando me contaron es que el teorema de Nether también, por ejemplo, se utiliza hoy en día en teoría de inteligencia artificial, por ejemplo, en redes neuronales. ¿En serio? ¡Wow! Sí. Lo utilizan también para teorías de ese tipo. Entonces, en realidad tiene muchas más aplicaciones. Tiene aplicaciones en todo donde tú quieras aplicar conservación. Y la conservación tiene que ver con la simetría, esa es como la idea del teorema. Entonces eso tú lo puedes aplicar en muchas cosas, no solo en física. Eso también demuestra además que sigue siendo súper relevante hoy en día, en cosas como que uno relaciona mucho con tecnología, pero que en el fondo dentro siguen siendo matemáticas. Sí. Porque sigue siendo matemática. Bueno, y este teorema le permite a ella resolver el fallo de la teoría de la relatividad de Einstein y dice que en realidad no es un fallo, sino que se trata de un rasgo característico de la teoría de la relatividad general. Y lo cuantifica y explica por qué ocurre. Entonces, en el fondo, eso resuelve el problema y de hecho Einstein le escribe a Hilbert y le dice: ayer recibí de la señorita Nether un artículo muy interesante sobre invariantes. Me ha impresionado que este tipo de cosas puedan ser comprendidas de un modo tan general. La vieja guardia de Göttingen debería tomar algunas lecciones de la señorita Nether. Parece que sabe lo que hace. Ahí está él, tengan cuidado. Sí. Tengan cuidado porque ella no es la muy subestimen. seca. Sí. Qué buena. Estaba pensando que eso es como un tema que a veces se repite sobre la relatividad general, de que la manera en la cual uno la aprendió, como habías dicho tú en el colegio, esa energía no se conserva en la relatividad general, aunque si hay otra cosa diferente. Claro. Pero qué raro. Pero uno se lo puede imaginar con esto con la expansión del universo, ahí uno se puede imaginar eso. En realidad no se conserva porque, por ejemplo, la luz va perdiendo energía cuando el espacio se expande. Aunque están conectados. Bueno, si después el espacio se contrae, vuelve a recuperar la energía. Claro, no se pierde en el fondo, no es que esté perdido. No, pero tiene una relación rara, más extraña de la que uno estaba acostumbrado a ver. Así es. Bueno, acá termina la Primera Guerra Mundial. No hemos mencionado eso hasta el momento, pero era la Primera Guerra Mundial. Hay algunos avances sobre los derechos de las mujeres en Alemania. Y finalmente en 1919 la Universidad de Göttingen le permite a Nether optar por lo que llamaban la capacidad de ejercer como profesora. Ya. Que no es exactamente lo mismo que ser académico, pero en el fondo le hacen dar un examen y la habilita finalmente para poder ser profesora oficialmente, aunque se demoraron 3 años en entregarle la carta oficial de que podía ser profesora, digamos. Como que... 3 años. Sí. 3 años. Y el título es como, la traducción es como profesora no funcionaria extraordinaria, lo que quería decir que tenía como labores administrativas limitadas. O sea, no era igual, pero algo le permitían. Y lo que no le permitían era recibir sueldo. O sea, le daban como cierto grado de reconocimiento. Qué ridículo, sí, no, esta pobre mujer, por Dios. como que... Por Dios. Sí. Era como, reconocemos tu trabajo, pero sigues siendo mujer, entonces no te vamos a pagar. Y finalmente, un año después, le entregan su cátedra. O sea, en el fondo termina la Primera Guerra, puede dar su examen, finalmente le dan este como profesorado extraño, sin paga, y después avanza más y finalmente le entregan su cátedra. Y esto fue debe haber sido como pasadito el 1920, más o menos por ahí. Después de eso, en 1932, recibe
un premio, el premio Ackermann-Teubner Memorial, por su contribución a las matemáticas, y eso tiene una recompensa en dinero. Al fin. Que son, sí, 500 marcos de la época. Ya. Y es visto por todo el mundo como finalmente un reconocimiento a su trabajo. Y sus colegas, la verdad es que en ese momento ya sus colegas de Gotinga estaban a favor de ella y reconocían mucho su trabajo, así que celebraron mucho que fuera premiada. Y sigue siendo uno de los grandes miembros, digamos, académicos de esta universidad. Y sus alumnos son llamados los chicos de Nether, como en aquella época. Digamos, era como que tenía su banda, por decirlo así, tenía su equipo. Pero lamentablemente llega el nazismo a Alemania. Y ella era de una familia judía. Entonces tiene que abandonar su posición académica. Y durante un tiempo recibe estudiantes en su casa, pero eventualmente eso claramente no es sostenible y tiene que abandonar Alemania y tiene que irse a otro país. Y en ese momento hubieron, parece, distintas opciones en Inglaterra, pero se decide ir a Estados Unidos. Ella lo que quería era irse a Moscú, porque ella había estado en Moscú alrededor del 28-29, había estado en la universidad allá, y ella tenía como una conexión con ese lugar e intenta irse pero no puede. Entonces finalmente se va a Estados Unidos, donde continúa su vida académica en el colegio Bryn Mawr de Princeton. Y lamentablemente en 1935 se enferma, le encuentran un quiste ovárico y fallece poco después, a la edad de 53 años. Qué triste. Y para no dejar solo el tema del teorema de Nether, porque el teorema de Nether quizá para José y para mí es como lo más importante de Emmy Noether, ella también trabajó en otras áreas que son súper importantes para las matemáticas. El primero ya lo dijimos, el teorema de los invariantes, el teorema de Nether. La segunda como patita, digamos, de investigación es el álgebra abstracta, con un artículo que se titula La teoría de ideales en los anillos. ¿Qué? No me pregunten qué significa eso, porque no lo sé. Y después, la tercera patita es sobre álgebras no conmutativas y números hipercomplejos. Hipercomplejos. O sea, ya están los números complejos y me hacen la vida más difícil todavía. Sí, y eso fue lo que hizo hacia el final de su vida. Wow. Están en orden. Primero hizo los invariantes, después hizo álgebra y después hace esta cosa de las álgebras no conmutativas y los números hipercomplejos. Y cuando ella fallece, Einstein también estaba en Estados Unidos. También se había ido a vivir allá por la misma razón que se había ido ella a vivir allá. Y hay algunos como fragmentos de una carta que escribió en el New York Times el 1 de mayo de 1935 Einstein sobre ella. Dice, en el campo del álgebra, en el cual los matemáticos más talentosos han estado ocupados por siglos, ella descubrió métodos que han probado ser de una importancia enorme en el desarrollo de la actual generación de matemáticos jóvenes. La matemática pura es, a su manera, la poesía de las ideas lógicas. Nacida en una familia judía que se distinguió por el amor al aprendizaje, Emmy Noether, quien pese a los esfuerzos del gran matemático de Gotinga Hilbert, nunca alcanzó la posición académica que se merecía en su propio país, pero aún así se rodeó de un grupo de estudiantes e investigadores en Gotinga, quienes ya se han convertido en distinguidos profesores e investigadores. Wow. Y dice, su desinteresado y significativo trabajo realizado durante muchos años fue recompensado por los nuevos gobernantes de Alemania con un despido, el cual le costó su ingreso para poder mantener su vida simple y la oportunidad de continuar con los estudios matemáticos. Bueno, luego habla de que gracias a Estados Unidos ella pudo seguir y fue recibida y da las gracias, pero me da como un poco de rabia, en el fondo, esta palabra de su desinteresado trabajo. O sea, era desinteresado porque no le quedaba de otra. Sí. O sea, si no te quieren pagar por tu trabajo, ¿qué haces? Claro, no es que ya llegara diciendo, no necesito que me paguen.
No es Claro, eso, la po. obligaron. La obligan a trabajar gratis toda la vida, prácticamente. Sí. O sea, porque además era algo claro que ella era buena matemática, entonces si tiene algo que aportar seguramente decía, tengo que seguir con esto, po. Claro. ¿Ya? Porque hay cosas que le interesan, porque entiende cosas que el resto no entiende, entonces quiere poder seguir profundizando eso. Y siempre en estas cosas, tal vez como un poco como en el arte, está esta a veces obsesión por terminar ese trabajo que nace de uno. De esa a veces apreciación de la belleza, en este caso, en la matemática. Sí, es como curioso como la analogía que utilizas, porque creo que tienes toda la razón. Es como un poco en el arte, es como esa obra sin terminar Mm, y tienes que terminarla. Es un poco eso. Y entre que la terminas empiezas una nueva y es como sí. algo que nunca termina. Bueno, la investigación nunca termina. Yo creo que ningún científico va a decir como terminé todo lo que tenía que hacer No. en la vida. Siempre está todo a medio hacer. Sí. Como que hay una cosa al 90%, hay otra al 10%, hay una idea que está empezando recién. Mira, las cosas como positivas que yo veo en esta historia, bueno, además de que nos dejó un legado enorme, la primera es, pudo hacerlo, tuvo, digamos, el apoyo Ujú. suficiente para poder hacerlo y seguir adelante. Y otra cosa no menor, ella logró salir de Alemania. O sea, si bien falleció poco después de irse, que se fue a Estados Unidos, ¿cuánta otra gente no pudo salir? Mm, ¿Cuánta otra gente no pudo terminar su vida de una forma más tranquila como la que ella pudo tener? Obviamente dejar tu hogar en forma obligada nunca es grato, pero qué bueno que sí pudo salir y que fue recibida por otros académicos del mundo que veían valor en ella. Yo creo que eso, dentro de lo amargo de lo que dice Einstein como su país, la premia quitándole su trabajo y luego expulsándola, sí. pero por lo menos que hayan pares en la otra punta del mundo que valoran lo que haces, creo que tiene muchísimo valor. Bueno, y además que claramente con esas palabras marcó un hito, de cierta forma. Un hito en una generación de físicos y matemáticos en esa época. Así es. Ay, estas historias son siempre como tristes. Sí, es como la admiración por poder demostrar lo que saben en un tiempo tan complejo, pero siempre terminan con ese gusto amargo al final, de que si hubiese sido en igualdad de condiciones, la historia habría sido muy diferente. Claro, también no sabemos qué hubiese sido capaz de lograr si es que hubiese tenido un apoyo mayor. Mm. Bueno, ¿tú nos vas a contar una historia más alegre? No. No. No, mi historia no es más alegre, porque es anterior, es de unos años antes de esa, así que no va a ser más alegre. Pero Entonces yo creo que nos tendríamos que ir a una pausa claro, para recoger nuestras lágrimas. Sí, y, para tener y energías volver a para la historia siguiente de parte. José. Sí. Ya, vamos a una pausa entonces. ¿Sabías que el 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Mujer Matemática? La fecha escogida hace honor a Mariam Mirzakhani, primera y única mujer en haber ganado la medalla Fields. Este es uno de los mayores honores que se puede recibir en la disciplina de matemáticas. Y ya estamos acá para que José nos cuente de otra matemática. Sí, De otra matemática que nos ha dejado una gran huella. dejó una gran huella, pero una huella que estuvo oculta por mucho tiempo, realmente. Lamentablemente eso pasa más de lo que a uno le gustaría. Sí, fue muy de a poco que comenzó a descubrirse esta figura de esta matemática, que se llama Marie-Sophie Germain. Ah, mira, como yo. ¿Sí? Sí, tenemos 2 de 3 nombres iguales. Pero Germain es el apellido. Ah, pucha, no, yo lo tengo de nombre. Entonces tú puedes pronunciarlo mejor que yo, me imagino. Bueno, dejemos las pronunciaciones para otros momentos. Sí, así que le voy a decir Sophie Germain, ¿ya? Y una diferencia entre Sophie y Emi Noether es que ella nunca tuvo una educación formal en matemáticas.
Esa va a ser una gran diferencia en esta historia. Y también estaba en una época en la cual estaba muy inculcada esta diferencia de educación entre hombres y mujeres. Para dar un contexto, Sophie nació el 1 de abril de 1776, y esto fue unos 10 meses después de que Luis XVI fuera coronado rey de Francia junto a su esposa María Antonieta. Que si saben un poquito de historia, él es el rey que estuvo justo en el momento de la Revolución Francesa. Les cortan la cabeza. Y les cortan la cabeza, sí. Entonces, cuando ella nació, él llegó al trono. Es más o menos esa la época. Y en cuanto a matemáticas, en contexto en matemática, en ese tiempo, París, Real Academia de Ciencias en París, tenía miembros que eran los mayores exponentes en matemáticas. Nombres que, para gente que estudie ciencias o que estudie matemáticas, los va a escuchar de repente, como Lagrange, Legendre, Laplace, son nombres que se repitan. Y yo aquí me confundo porque son todos con L. Lagrange, Legendre, Laplace, y leyendo esta historia, de repente yo me confundía. ¿De cuál están hablando? Se me mezclaban realmente. Entonces, en el lugar donde está ella es un epicentro histórico y matemático, las dos cosas. Uh-huh. Y está esta historia de cómo ella empieza a sumergirse en el mundo de las matemáticas, siendo de que no había una educación formal para matemática, para mujeres en matemáticas en esa época. Y hay algunas ideas que tienen que ver con el hecho de que estaban en plena Revolución Francesa y que su casa estaba muy cerca de donde ocurrían las protestas y las marchas y las ejecuciones y todo eso, que era como a la salida de su casa. Y hay muchas historias sobre ella que se quedaba encerrada en la biblioteca de su padre, y ella se quedaba encerrada ahí, estudiando cosas, leyendo todos los libros que pudiera. Y entre esos comienza a descubrir las matemáticas, y comienza a tener esta especie de fascinación por el mundo de las matemáticas, pero no estaba muy aceptado por su familia, esto que se quedara tanto rato leyendo sobre ciencias. Claro, le hacía mal a las mujeres eso, claro, en la época. Sí, y hay algunas historias de su familia que en un inicio lo que hacían era que no le encendían una fogata para calentar su pieza, para que en la noche no pudiese levantarse a leer, ¿ya? Tuviese que estar acostada. Pero que ella aún así iba a la biblioteca con una manta y se quedaba ahí leyendo, a pesar del frío. Debe haber sido como un tremendo mecanismo de escapar de la realidad. Sí. Tener acceso a eso, a los libros. Sí, de hecho se menciona mucho eso, de que debe haber sido una forma de poder escapar a esa realidad tumultuosa. Además que su padre en un momento estuvo involucrado en el área política, justo antes de que comenzaran a ocurrir las cosas más violentas. En 1789, cuando ella tenía 13, es cuando se toma la prisión de Bastilla, pero es cuando comienza esta época violenta. Esto duró unos cuantos años. Y ahí su papá estaba inmerso en esa política, que después se sale cuando las cosas se comienzan a poner un poco más violentas, para tener más bajo perfil. Pero igual, por lo que parece, él no era realista, el padre. No. Porque sobrevive, ya. Sí, porque él representaba al pueblo en su cargo. Representaba a la gente común, al tercer estado. Y trataba de abogar por una nueva constitución, por una asamblea constituyente. Pero ahora, volviendo a estas historias que ella comienza a leer, uno de los libros que más le gusta es uno sobre historia de las matemáticas, que fue escrito por un francés, y aquí de nuevo la dificultad de pronunciar estos nombres, Jean-Étienne Montucla, no sé cómo se dice Montucla. Y en este libro de historia cuenta la historia de Arquímedes durante la invasión romana a Siracusa, que hay una historia de él, de que lo que querían era, cuando Roma toma Siracusa, que no le hicieran nada a Arquímedes, porque era una persona muy famosa, y que habían mandado a un soldado a buscarlo. Y al parecer Arquímedes, muy enojado porque lo había interrumpido en medio de su trabajo matemático, algo le dijo al soldado, y el soldado lo asesinó. Pero no que lo habían mandado a no matarlo. No sé, tal vez la historia no la estoy contando muy bien. Y ella se fascina con este personaje. Es que se los cuento porque después esta historia se repite, pero con otra persona. Y ya cuando comienza, todavía no se apacigua tanto, todavía está en una época bien violenta en Francia, pero se abre la Escuela Politécnica el 21 de diciembre de 1794. Y aquí es cuando algunas de estas personas famosas en matemáticas, una de ellas, Joseph Louis Lagrange, comienza a dar un curso de análisis en matemática. ¿Y qué tiene esto importante? Lo importante que tiene es que
en este lugar lo que hacen es publicar las notas, los apuntes de estas clases de matemáticas, ¿ya? Entonces Sophie, con todo ese tiempo que estuvo leyendo sobre matemáticas, encerrada en la biblioteca de su padre, ya en este momento ella tiene 18 años, comienza a leer las notas de las clases de Lagrange. Y dentro de estos cursos se les permitía mandar comentarios, observaciones a esas notas. Y ella comienza a mandar notas, pero bajo un seudónimo. Mantenía la M de Marie Sophie, pero ponía el apellido Leblanc. Y hay aquí una historia de que tal vez estaba personificando a otro alumno que estuvo en ese lugar, pero siempre se refería, ella siempre se ponía como un papel de hombre cuando escribía la carta, ¿ya? Tal vez como señor Leblanc y mandaba la carta. O señorito, no sé cómo se dirá en francés. Pero siempre pensaban que era hombre, ¿ya? Pero hubo un momento en el cual Lagrange estuvo muy sorprendido con los comentarios que le llegaban sobre matemáticas, porque era una persona que podía entender muy bien el análisis matemático. Sobre todo porque hay algunos comentarios de matemáticos de esa escuela en ese tiempo que decían que la mayoría de sus alumnos llegaba con una muy mala base. Tenían que comenzar a explicarles cosas muy básicas antes de poder enseñarles estas cosas matemáticas más avanzadas. Pero estaba esta persona, Leblanc, que entendía todo muy bien, que mandaba unos comentarios muy buenos. Entonces él quería conocer a esa persona. Y ahí es cuando Sophie le revela que en realidad es una mujer y que no es parte del curso, sino que ella solamente está viendo las notas que se publican. Qué bueno que las hayan publicado. Imagínate, si no hubiesen publicado las notas, ella no hubiese tenido acceso. Sí, hay varias de estas cosas que se publicaban, afortunadamente. Y ahí en ese momento mucha gente se da cuenta de la existencia de Marie Sophie, de que ella es muy buena para matemáticas porque puede entender esta cosa que es terrible. El ramo de análisis en matemáticas, yo sé que es de los peores ramos en cuanto a dificultad. Yo he escuchado lo mismo. Sí. Y en este momento en el cual está surgiendo, ella puede ir a la par de ese conocimiento. Y la gente en Francia, académicos matemáticos, comienzan a enviarle libros, pero en cierto momento aquí hay un poco de egocentrismo porque muchos le envían libros propios, así como, mira, lee mi libro. Sí. Y en muchos casos eran de un nivel un poquito más bajo, en el cual ya estaba Marie Sophie. Pero hasta el momento no recibe como un rechazo transversal. No. Por ser mujer. No. Pero nunca entra formalmente al mundo de las matemáticas. ¿Ya? Claro. Yo creo que tal vez se veía más como esta cosa, esta persona extraña, estaba por fuera, pero en el otro caso, yo me imagino que está ese, no sé, no quiero decir susto, sino que como rechazo a que sea colega y a que ocupe un cargo que ocupas tú. Claro, es como te va a quitar el trabajo. Claro, en cambio en este caso nunca fue así, sino que era una persona que estaba fuera de... Claro, ella nunca iba a acceder a eso. Sí, nunca iba a pertenecer a ese mundo. Entonces, tal vez por eso nunca causó ese rechazo realmente. De hecho... ¿Y su familia? Ah, su familia, claro. Es que al principio le había dicho que trataban de hacer esto de que no pudiese ir a leer. Al final desisten y la apoyan. Ya. La apoyan económicamente para que siga estudiando matemáticas. Lo bueno es que entran en razón en algún momento y deciden apoyarla. Por suerte. Sí, porque justamente necesita un apoyo económico para poder hacer esto más adelante. Y eso se lo da a su familia. Y aquí hay una historia de un astrónomo junto con Sophie. Esto no es un astrónomo que yo conozca, pero la historia de la astronomía es famoso. Se llama Jérôme Lalande, o Lalande, y que era en ese entonces director del Observatorio de París. Y le va a hacer una visita a Sophie, porque había escuchado sobre su talento en matemáticas, y en ese tiempo él había escrito un libro que se llamaba Astronomía para Damas. ¿Ya? Y va y le ofrece ese libro en el cual había matemática involucrada para explicar cosas, ¿ya? Pero a un nivel mucho más bajo. No se sabe exactamente qué fue lo que le dijo, pero de alguna manera Sophie se sintió insultada por él cuando él la visitó. Y ella públicamente dijo que no quería volver a hablar nunca más con Lalande. Nunca más. Bueno, pero supongo que es como, no sé, estar como en la universidad estudiando matemáticas y que te lleguen como con un cuadernillo de sumas y restas. Sí. Así como, oh, he escuchado de tus habilidades. Sí.
Sí, seguramente. Como que no lo creía. No, ha estado impactada. También está esta idea de que tal vez lo que él quería era conseguir una mujer calculadora. Tal vez se la quería llevar. Mm. Porque en ese tiempo habían mujeres calculadoras, pero estaba esta idea de que no podían hacer trabajo creativo, como el que eventualmente va a ser Sophie en matemáticas. Ujú. No, si esta época no es muy buena. También habían otros libros de ese estilo. No es el único libro. También había un libro en esa época de Newton, del de gravitación universal, escrito para mujeres. Pero con un lenguaje horrible, horrible. Tratan de mezclar gravitación con amor en ese libro. Sí, ya eso es peor. Porque eso no es solo como simplificarlo. No. Eso ya es como asumir esta cosa de las mujeres son sensibles y no pueden controlar sus emociones. Sí. Entonces, ese era el nivel de los libros en la época, cuando se trataba de educación dirigida a mujeres. Distinción ridícula que claramente Sophie estaba mostrando que no tenía ningún sentido, y aún así se lo enrostraron en la cara. Luego, dentro de estos matemáticos, hay uno que escribe un ensayo en teoría de números, que es matemático de apellido Legendre. En ese libro, ahí Sophie comienza a tener interés por esta teoría de números, que la teoría de números tiene que ver con todas las propiedades de los números enteros, como la distribución de números primos, o, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, o sea, cosas aplicadas a números enteros, ¿ya? Y aquí, Legendre le dice, o seguramente fue Legendre, este matemático en Francia, que le dijo que leyera sobre un trabajo de Carl Friedrich Gauss, que es un matemático famosísimo. Sí. Y ella comienza a leer uno de sus trabajos que publicó recién, ¿ya? En el 1801. Aquí ella tenía 25 años, que es un libro de investigación en aritmética, ¿ya? En teoría de números. Ujú. Y lo que hace ella es comenzar a escribirle cartas a Gauss, pero de nuevo bajo este seudónimo de Leblanc, haciéndose pasar por hombre, con este susto de que la fuese a tomar mal si es que sabía de primeras que era una mujer. Y le envía una carta, expresa su admiración, pero además le envía como un libro con cálculos de ella y con algunos teoremas aplicables a la teoría de números. Y en específico uno de los teoremas los cuales ella tiene cierto grado de como asombro es el teorema de Fermat, parecido a esta ecuación de Pitágoras de la suma de dos cuadrados igual a otro cuadrado, ¿ya? Que uno sabe que existen los tríos pitagóricos, como que el 3 al cuadrado más el 4 al cuadrado te da 5 al cuadrado. El teorema de Fermat, o la idea de probar este teorema, es que no exista esa igualdad en números enteros para exponentes mayores a 2. O sea que nunca voy a encontrar la suma de dos cosas al cubo que me dé otro entero al cubo. O de cosas a la elevado a 4 que me dé otra cosa elevado a 4. Y ese es un problema que ninguna de estas personas pudo resolver. Era dificilísimo, ¿ya? Y ella comienza a dar pasos en esa dirección, e intentar resolver eso. Y de hecho había encontrado algunos casos en los cuales ella podía mostrar que no tenía solución, que eran varios. Y le envía estas cosas a Gauss, esperando comentarios, correcciones y una discusión. Y ahí él comienza a responder. Tienen como una especie de interacción profesional en el lado de matemáticas, pero también personal. Ya. Porque en algunas cartas creo que también hay como hasta recomendaciones de regalarle algo a otra persona, cosas que uno le pide a un amigo, ¿ya? Sí. Y de hecho en una de las cartas Gauss le dice que la considera una de sus amigas, por las cuales tiene mucho aprecio y mucha admiración. Ahora, ¿cómo Gauss se entera de que Sophie es mujer? Napoleón invade un lugar donde está Gauss, porque entran en guerra con Prusia, Francia con Prusia. Y ahí Sophie tiene miedo de que le pase lo mismo que Arquímedes. Así que le pide a un general que se asegure de que Gauss esté protegido. Entonces va un soldado y dice a Gauss que lo habían enviado. Sophie le pide a un general. Sí. Ya. Que aquí igual tenemos que pensar que de cierta forma igual ella es un poco famosa. Sí. A pesar de no ser de clase alta, pero igual tiene cierto grado de fama. Es un personaje conocido. Es un personaje, sí. Van donde Gauss le dice, venimos de parte de Sophie Germain y lo vamos a proteger. O si es que necesita algo, usted nos dice para que no le pase nada. Y él es como, no sé de qué me están hablando, yo no conozco ninguna Sophie. Y yo estaba pensando cómo habrá sido esto, tal vez, no sé, que hubiese estado la esposa ahí. Nos manda Sophie, señor Gauss. Yo no conozco ninguna Sophie.
No sé, esas son invenciones mías en mi cabeza. Y también es como raro que Sophie haya mandado como un general a cuidarlo sin avisarle. ¿No mandarías una El, el- carta? el general mandó a un Sí, soldado. mandó a alguien. Pero igual Sophie no habría mandado una carta como avisando si se hablaban de otras cosas. Igual es como raro. Mm, sí, pero como estaban invadiendo, no sé si habrá llegado la Sí. carta. Y ahí finalmente, cuando le llega el mensaje de vuelta a Sophie, que fue como, por ahora no ha rechazado ni aceptado nuestra ayuda, pero tiene la duda de quién es Sophie. Y ahí ella le manda una carta de vuelta, diciéndole, en realidad no hay ningún M. LeBlanc, sino que me llamo Sophie German. Y también le envía cálculos, de nuevo. Y le responde, finalmente. Esto es lo que le responde Gauss. Más o menos textual. Pero ¿cómo puedo describir mi admiración y asombro al ver que M. LeBlanc se ha transmutado en tan ilustre personaje, que da un gran ejemplo en lo que habría tenido yo dificultades en creer? El gusto por las ciencias abstractas, y especialmente el misterio por los números, es muy raro. Los encantos de esta ciencia revelan su belleza solo a aquellas personas que tienen el coraje de sumergirse en ella. Pero cuando una persona de este sexo, quien para nuestras costumbres y prejuicios debe encontrar infinitamente más obstáculos y dificultades en poder familiarizarse con esta investigación, y aún así sabe superar estos obstáculos, es sin duda necesario tener el más noble de los corajes, un talento extraordinario y un genio superior. Eso más o menos. No sé si lo leí muy bien. También ahora que lees esta carta me entra la duda. ¿Cómo puede ser que Gauss no haya recibido comentarios de quién era M. LeBlanc? Todo me parece muy raro acá. Ah, Porque, pero es que están lugares separados, po. o ¿Ya? sea, sí, pero igual que Gauss se escribía con M. LeBlanc, ¿cómo no se va a haber escrito Gauss con Lagrange? O con... Ah, ya, pero es que entre Gauss y otras personas tampoco había una buena relación, por si acaso. Mm, Entre Gauss y otro matemático no sé si es que los matemáticos no sean muy buenos de llevarse bien, pero también están en lugares diferentes geográficamente. Por lo menos se sabe que él le escribió a un amigo suyo, de eso se tiene registro, Olbers, y le escribió antes de saber que era Sophie, que estaba muy impactado que este señor M. LeBlanc haya podido dominar por completo su publicación en aritmética y que le haya enviado unas buenas cartas, comentarios. claro, cosas con unos teoremas tan buenos. ¿Ya? Y bueno, además de esa carta que le envió diciéndole esto, después también le manda comentarios sobre dos teoremas que Sofía le había mandado, que ella Ujú. creía que había encontrado, teoremas que estaban relacionados con el teorema de Fermat. Entre algunas de esas cosas, mostrar algunas propiedades que se tienen que cumplir cuando el teorema de Fermat es con exponente 5. Ujú. Si dos números que están elevados a 5 te da otro número elevado a 5, números enteros, alguno de esos números tiene que ser divisible por 5, ¿ya? Ahora, ¿de qué sirven esas cosas? Igual te sirven para saber cómo atacar el problema después y tratar de demostrar si es que se cumple o no. Claro. Y estas matemáticas yo no las entiendo. De verdad, yo no entiendo nada. Me puse a leer un libro de historia que mezcla matemáticas con la historia y ponían algunas de las como fundamentaciones de alguna ecuación, así como cómo llegan a esa idea. Y yo sí no cachando nada. Pero una de las cosas que la hace famosa y que no le fue muy bien era por una combinación entre matemática y física. Bueno, en realidad le va bien, pero no tan bien como debería, ¿ya? Ya. Y esto ocurre en 1809, o empieza en 1809, cuando un físico alemán llamado Ernst Chladni, o Chladni, no sé O cómo algo así. decirlo, o algo O algo así. así. Bueno, él estaba de tour por el mundo, no por el mundo, por Europa, mostrando un experimento y dando charlas sobre el sonido, sobre la teoría del sonido. Y lo que estaba mostrando como experimento para hacer un tour era un experimento que yo lo he visto mucho en YouTube, que es, bueno, ahora se hace así, que es poner una bocina y encima de la bocina pones como una placa que puede ser un cuadrado o un círculo y tiras arena encima y haces sonar eso a una sola frecuencia y se crean unas figuras, unos patrones con la arena o con la Sí, yo sal. también he visto esos videos. Sí, y forman figuritas dependiendo de la frecuencia del sonido. Entonces esta fue la primera persona que lo hizo. Y lo que hacía era que tomaba unas placas y usaba un arco de violín. Y dependiendo de cómo hacía vibrar la placa con el arco de violín, que estaba anclado en el centro, Ujú. se formaban distintas figuras. Algunas de las placas subían mientras otras bajaban, pero habían algunos puntos, unas líneas,
que no se movían, que son los nodos. Y en esos puntos donde la placa no se mueve, ahí se acumula la arena o la sal. Y formaban estas figuras, estos patrones. Y esto se lo mostró a Napoleón. Quedó muy impactado. Y de aquí en Francia hacen que el próximo premio de matemáticas, porque aquí hay algo recurrente de dar premios en problemas matemáticos, que esperan que alguien desarrolle alguna teoría, algún teorema, ofrecen un premio para quien pudiese desarrollar una teoría en la vibración de estas placas y poder compararlo con los experimentos. Y es cuando entra Sophie Germain a este trabajo. Al principio ya no tenía tanto conocimiento de estas matemáticas para las cosas que vibran o de elasticidad. Y se comienza a comunicar con Adrien-Marie Legendre, que es un matemático famoso. Y él termina siendo como una especie de guía, de tutor. Así como un tutor de tesis de posgrado, más o menos parecido. Había como un intercambio ahí de, yo hago este trabajo, hay alguna cosa que no entiendo, se la envía en carta y él le dice, esto es más o menos así, o lee este libro. ¿Ya? Pero aquí este trabajo es desarrollado por ella. Y tenemos que pensar que ella nunca recibió educación formal, lo aprendió todo sola. Claro, ¿Ya? Autodidacta total. Total. El premio se abre en 1809, con fecha de entrega 1811. Entrega su trabajo, pero no ganó. ¿Y quién ganó el premio? Nadie, porque Sophie fue la única que entregó un trabajo. ¿Y entonces por qué no le dieron el premio? No, porque el premio tiene que cumplir eso, ¿ya? Tiene que cumplir, ofrecer una teoría. ¿No funcionaba? Es que tiene que estar bien fundamentada, como la parte rigurosa de la matemática, porque esa es la cosa que tiene la matemática, tiene que ser rigurosa, y aún no ofrecía una aplicación al experimento de manera satisfactoria. ¿Ya? Aún así, aquí Legendre le dice que aunque no hubiese ganado, le dijo, no pierdas la esperanza, porque vamos a correr la fecha y es muy probable que tú puedas lograrlo, habiendo visto el trabajo que había entregado. ¿Ya? Después, cuando lo posponen, vuelve a entregar su trabajo. Aquí obtiene la ecuación correcta, ¿ya? La ecuación matemática correcta, a diferencia de antes. Pero aquí todavía de nuevo no podía aplicarlo al experimento. Y se vuelve a posponer. 2 años más. Es que así son los matemáticos, como que tiene que estar... ¿Será rigurosidad la palabra? Pero ella nunca perdió la motivación por el problema, porque a ella le interesaba mucho. Sobre todo poder hallar una forma experimental de probarlo. ¿Ya? Aunque aquí pasó una cosa medio rara. Entonces, el concurso quedó pospuesto hasta 1815, pero en 1814, alguien que era miembro de esta mesa, que evaluaba, que era Simón Poisson, presentó un trabajo sobre esa área, ¿ya? Antes de que fuese la fecha para entregar el premio. Y ahí Legendre dijo, esto no puede ser, no podemos, aquí hay un conflicto, no podemos dejar que esta persona haga esto antes de que lleguemos a la fecha. ¿Ya? Claro. Pero a nadie le pareció problemático y fue. ¿Ya? Entonces aquí está el problema, que él llega a la misma ecuación a la que había llegado Sophie en su entrega anterior, pero estamos hablando de Poisson, que igual es famoso. Entonces termina opacando, el trabajo de Sophie. Pero Sophie presenta el trabajo, lo ve un comité donde está este tipo, digo yo, Poisson. Ya, está este tipo. Y luego él va y presenta algo, pero ya había visto el trabajo de Sophie. Sí, entonces aquí está un dilema. Es plagio. No llega de la misma manera a la solución. Ya. Pero, es semiplagio. Claro. Pero es feo que alguien haga eso, porque al final te quedas con Sobre todo, claro. Y estando en el comité, muy feo. Te quedas además con la reputación, que fue algo que pasó y por lo cual Germain trató de luchar y nunca pudo revertirlo. Esa es la parte triste. ¿Ya? Nunca tuvo el reconocimiento debido a ese trabajo. Pero finalmente, cuando viene la tercera fecha de entrega, ahí sí le dan el premio. Y ahí gana el premio, finalmente. Pero gana el premio, pero aún así no le dan el reconocimiento. Esto no tiene ningún sentido. Sí. De hecho, hay como unas cosas medio raras, porque ella se entera de que, a pesar de que ella ha ganado el premio, dentro del comité igual había cierto reparo a las cosas que había hecho, en cuanto a la rigurosidad matemática, por lo menos. ¿Ya? Y ella les envía una carta diciendo, ya, por favor díganme cuáles son esos puntos que ustedes hay que mejorar. Les llega lo de Poisson diciendo cosas como
tu forma de hacerlo no es tan rigurosa, la mía es mejor, lee mi libro. Ay, qué picao. Y el resto, silencio, nada. No, sí, es pesadito. Bueno, eventualmente ella, en 1821, resume todo su trabajo matemático y lo autopublica. O sea, se autofinancia para publicar como review, resumen de su trabajo en matemática. Y ahí le tiraba como unos, no sé, Unos palos. unos palos, sí, a Poisson, por la forma en que ocurrió todo durante el concurso. Bien ahí, Sofía. Pero ahí Legendre igual le dio un tirón de orejas a Sophie. ¿Por qué? Porque igual lo hizo de manera anónima y... Ah, no. Sí, hay que tirar palos, pero no anónimamente. Sí, aunque en realidad él no la criticaba por haberlo hecho de manera anónima, sino que por atacar a una persona en un artículo escrito, ¿ya? Ahora, él nunca fue bueno, el Poisson con ella. Así que da lo mismo, estaba bien. El Twitter de la época, de nuevo. Lo que quería era que le dieran feedback respecto a su trabajo, porque ya aquí está todo publicado, lo que he hecho. Sí, po. Léanlo, es público, denme comentarios, y ella lo enviaba. ¿Y qué le llegó? De la academia le llegó una nota de gracias, de agradecimiento por su trabajo que va a quedar en la biblioteca, ¿ya? Y otra persona que sí le respondió, en lugar de comentar parte del trabajo, fue como, gracias, le voy a enviar una copia de mi libro. Y sería. Qué pesado. Eso fue todo lo que le llegó de vuelta. Yo creo que no tenían nada que decirle. O sea, claro, efectivamente volvemos a la pregunta del principio. ¿No era rechazada? Sí, en realidad sí. En el momento que les empezó a hacer sombra, empezó a ser Sí. rechazada. Y además nunca la trataron como un par, porque nunca le comentaron de vuelta nada. No, qué pena. Sí. ¿Y siguió haciendo matemáticas hasta el final? Sí, siguió haciendo matemáticas, siguió trabajando en el área de teoría de números, ahora de manera personal, porque también abrieron un concurso para eso. Ujú. Y ahí tuvo algunos avances. Hay algo que hoy se conoce como el teorema de Germain, que tiene que ver con algunos casos especiales para el teorema de Fermat. Algunos casos en los que uno puede corroborar bajo ciertas condiciones que no se cumple para algunos números primos. Y ella da el mayor paso que se dio en décadas en esta área. Pero aún así, esto en un principio solamente fue como un pie de página de un libro de otra persona, donde sale a la luz por primera vez, que fue en un trabajo de Legendre, donde comienza a hablar del teorema de Fermat y habla de este teorema, que él dice que está atribuido a ella, que ella fue la que llegó a este teorema. O sea, igual la cita. Ah, y por si acaso, eso que había dicho antes de que resumió su trabajo y que lo autopublicó, lo hizo Sí. 2 veces, ¿ya? Y la segunda vez fue a partir de un amigo matemático, que era Joseph Fourier, que le dijo que él iba a tratar de obligar a que dieran como un feedback, pero tampoco pasó. Tampoco respondieron a ese trabajo. No sé, No había voluntad. No había voluntad para de nada. darle feedback. No, para nada. Qué pena. Sí. Y bueno, después ya los últimos años ella comenzó a escribir un poco de filosofía y trataba de expresar esta idea de la belleza en las ciencias, pero también en el arte y en las humanidades. Y ella trataba de decir de cierta forma que no hay una gran diferencia en cuanto a qué es lo que nos motiva a estudiar una o la otra. Que en ambas hay belleza, cada una tiene un lenguaje diferente, en la cual uno puede tal vez tener una mayor expertise o no, pero que todas estas áreas del conocimiento tienen como una fuente común de motivación y que son bastante parecidos unos de los otros. Y que al final lo que uno va tratando también de hacer en cada una de estas áreas, en el arte, en las humanidades, en la ciencia, a veces tratar de buscar analogías que puedan ser aplicables a la naturaleza. Y de ahí tratar de encontrar, no sé, leyes del universo. Pero que no hay una gran distinción entre una y la otra. Esto lo encontré curioso. Igual creo que sucede harto, ¿no? Como científicos que al final de su vida se empiezan a ir por el lado un poco de la filosofía de la ciencia y analogías con el arte, como empiezan a tener creatividad por otro lado. Sí. Y fue este trabajo, que en realidad fue publicado de manera póstuma porque ella no lo publicó, sino que lo publicó un sobrino de ella, que tuvo varios comentarios desde el área de filosofía. Este fue un trabajo que fue bien recibido por muchas personas, sobre todo el área del positivismo, y que hacían comentarios sobre el trabajo de Sophie Germain en esta área de filosofía.
igual una lata, porque aquí hubo un área del conocimiento donde sí recibió eso que estaba esperando en el área de matemáticas, que era que alguien leyera el trabajo, que hiciera algún tipo de crítica. Pero creo que es más fácil reconocer el trabajo de alguien muerto. Qué triste. Sí, pero es verdad, porque en el fondo ya no te va a hacer competencia. En el fondo puedes desarrollar teorías alrededor de eso sin que esa persona esté ahí. Y no te va a dar la sombra que te da una persona que está viva y que está efectivamente produciendo conocimiento ahí a la vez que tú. Claro, sí tiene sentido. Para resumir todo, entonces ella tuvo una gran contribución en teoría de números, en física, en matemática aplicada a física, porque de hecho ella también hizo experimentos con estas placas para producir estas figuras, y en esta área de filosofía. Ahora, ella no pudo seguir trabajando en estas cosas porque comenzó a sufrir los últimos años por un cáncer de mama, por el cual termina falleciendo a los 55 años, en 1831. Y esto fue justo en un momento en el cual Gauss, que estaba en Göttingen, estaba tratando de obtener un grado honorario, así como honoris causa. Para ella. Para ella, en la Universidad de Göttingen. Pero no alcanza a recibirlo. Qué pena que no haya tenido su reconocimiento en vida. Sí. Y de hecho, por lo que estaba leyendo en algunos de estos artículos de historia, muchas de estas cosas se vinieron a saber mucho tiempo después de artículos que se encontraron en bibliotecas, como todas estas memorias que le estaba diciendo que se las enviaba a estas personas para que la corrigieran y que no hicieron nada. Después fue como, encontramos en la biblioteca de uno de estos matemáticos el trabajo de Sophie Germain. Y ahí estaba. Claro. Y se han ido publicando años después. Pero por mucho tiempo fue una figura que estuvo oculta. Salvo para estas personas de la época, pero que no hicieron nada realmente por tratar de que esa imagen no muriera. Bueno, yo creo que es un gran trabajo el que hacen las personas que son historiadores de la ciencia y que van en el fondo destapando estas historias de personas que han sido invisibilizadas en la historia, ya sea porque son mujer o porque son de otra nacionalidad o porque tenían otro tipo de origen. Creo que es súper importante que esas cosas salgan a la luz y también que los teoremas y las leyes vayan teniendo los nombres de las personas a las que de verdad les debemos el conocimiento, no a las personas que de alguna forma se atribuyeron el trabajo, muchas veces citando mínimamente el trabajo de otros. Triste la historia de nuevo. Triste. Y lo otro que también siempre me parece súper impresionante es la cantidad de información que hay en las cartas que se escriben las personas. Sí, cierto. Al menos para ella se mencionaba mucho esto de que no hay mucha información sobre su vida privada, personal. Es muy poco. La mayoría viene a través de estos trabajos o de las cartas. No hay como una historia autobiográfica o biográfica realmente de la vida de Sophie. Sí, las cartas en la época, efectivamente, la comunicación entre científicos por carta era muy común y hay mucha información ahí porque efectivamente se mandaban los trabajos a medio hacer, como lo que habían avanzado, se daban feedback y ahí es donde se entiende realmente cuál es la contribución de las personas, la contribución real en esas discusiones. Estoy segura de que con estos episodios vamos a seguir sacando nombres de personas que no son tan conocidas. Por ejemplo, Noether para nosotros es conocida porque estudiamos el teorema de Noether. Entonces es una persona que tenemos más presente, pero efectivamente hay teoremas y leyes que a día de hoy siguen cambiando de nombre porque estas personas van saliendo a la luz y las comunidades les dan el reconocimiento que se merecen siglos después, porque pasa mucho tiempo. Y luego también una cosa es cambiarle el nombre oficialmente y otra cosa es que se utilice ese nombre en la vida diaria. Porque cuando has conocido el nombre de algo de una manera es muy difícil empezar a llamarlo de otra forma. Sí, eso pasa, de acostumbrarse a usar el nombre que corresponde, el nombre al cual uno está acostumbrado. Creo que es importante hacer el esfuerzo. Ahí todos podemos poner nuestro granito de arena para que ese reconocimiento sea real y que no sea un reconocimiento solo, qué sé yo, la Academia de Ciencias de tal lugar decidió que X. Y todo el mundo dice, sí, le pusieron el nombre de ella, pero en verdad yo le sigo diciendo así porque es más corto. Eso no ayuda. No, para nada. Bueno, así con historias de mujeres que creo que son
un gran ejemplo de lucha al final, de mujeres que tenían las ideas muy claras de lo que realmente querían hacer, por supuesto reconociendo que si no hubiesen tenido el apoyo de sus familias, no hubiesen podido hacerlo. Muchas otras probablemente no lo hicieron justamente porque no podían, Ujú. no tenías el respaldo económico como para poder, en el fondo, seguir sin que te paguen, sin que te reconozcan y salir adelante. Pero aún así, moverse en un mundo, cuando hablamos de que el ambiente científico es un lugar donde hay muchos más hombres y tenemos pocas profesoras mujeres y que pensar como el camino que hemos recorrido hasta ahora, donde las cosas poco a poco se van emparejando de alguna forma y todavía tenemos harto que recorrer, pero estas mujeres pelearon durante años para que alguien les contestara una carta o para poder ir a clase en la universidad, que te paguen por tu trabajo. Impresionante. Ay, no sé qué decir. Siempre es difícil terminar estos episodios porque uno se queda como un poco como, no sé, como que siento que no he hecho nada. Esa es mi sensación, es como ¿dónde está mi granito de arena? No lo sé. Pero creo que nuestro granito de arena en Jugo de Ciencia es dar a conocer a más mujeres que hicieron grandes aportes, que son nombres que muchas veces nosotros no conocemos. Varias de las mujeres de las que hemos hablado eran personas que no conocíamos de antes o que las conocíamos muy, muy poquito. Así que aquí todos aprendemos y les damos visibilidad para que ustedes también las conozcan un poco más y luego tengan curiosidad por sus vidas. Y aprovecho de mencionarles que supe que hay una fundación de Emineter que se dedica a actualizar la página de Wikipedia de Emineter, así que si quieren conocer harta información de ella, su página está súper actualizada y tiene un montón de información, así que pueden ahí leer mucho. De hecho, creo que es una de las páginas más largas que he visto de personajes que hemos buscado. ¿En Tiene serio? mucha información, sí. Wow. Así que ahí los invito a que sigan buscando información sobre estas personas increíbles que nos dejaron ahí parte de lo que aprendieron en sus vidas y que nos ha permitido seguir creando conocimiento. Sí, po. Además que son cosas bastante relevantes, cosas que conocemos todos ya. Y a veces cosas que se usan mucho y no nos damos cuenta. Sí. A mí por lo menos me gustó mucho poder leer para este episodio. Poder aprender todo lo que aprendí sobre Sophie y toda esa perspectiva histórica y cómo fue su vida. Te ayuda a ver que no solamente está tal vez en el acceso, sino también está en el reconocimiento durante tu carrera. Porque también uno se da cuenta que no solamente bastaría con tener ese acceso a poder estudiar. Si tus pares no creen que eres un par, o sea que estás al mismo nivel, eso tampoco ayuda. Y yo creo que también esto lo podemos conectar con otras cosas de nuestra vida diaria, como el reconocimiento del trabajo de los demás. Uh-huh. Yo creo que a todos nos pasa que vemos de repente contenido compartido, por ejemplo, que no tiene los reconocimientos que se deben. Y el trabajo de las personas se invisibiliza. Así que a todos los que tengan que compartir contenido de algo o que utilicen imágenes de algo, digan de quién lo hizo, digan de dónde salió. Eso alguien lo hizo. Y esa persona merece reconocimiento. Y es algo que todos podemos hacer y es un ejercicio que todos podemos hacer en todo tipo de trabajos. Todos nos apoyamos en el trabajo de otros y es importante celebrarle a esa persona el trabajo que hizo también. Sí, toda la razón. ¿Tienes algo más que decir, Elis? No tengo nada más que decir por hoy. Bueno, y así terminamos el episodio de hoy. Y les recordamos que nos pueden apoyar en Patreon, donde nos pueden ayudar directamente para que nuestro podcast siga, para que sigamos leyendo de más personas, le contemos estas historias que tal vez no han escuchado, y también para poder ir mejorando nuestro podcast. Y para eso pueden ir a patreon.com/jugodeciencia. También recuerden que si quieren contactarse con nosotros, pueden seguirnos en redes sociales. Somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook. Y también pueden escribirnos a jugodeciencia@gmail.com. Esperamos que este capítulo les haya gustado mucho, que hayan aprendido tanto como nosotros y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!
Chao.